Este programa radial es financiado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 2 Santa Cruz en el programa de Planación Local y Presupuesto Participativo. Contexto de mujeres y otras voces. Un enfoque de género que apuesta a un cambio cultural. Hola amigos y amigas del programa Contexto de Mujeres y otras voces. Hoy nuevamente nos encontramos con el colectivo Mariposas Valientes y nos acompañan en esta ocasión Gloria Tobón, Luz Marina Carmona, Nelly Álvarez, Cristina Bolívar. Y tendremos en el transcurso del programa una invitada muy especial, la profesional Claudia Helves, con la cual y con las compañeras vamos a hablar sobre el relacionamiento entre nosotras las mujeres. El relacionamiento de nosotras implica establecer la influencia que tiene el sistema patriarcal en la forma en que interactuamos entre nosotras. La herencia cultural nos fomenta la competencia y así un poco la rivalidad entre nosotras, con la idea de visibilizarnos frente a los demás, lo que conlleva al manejo del poder. Entonces aquí tenemos una pregunta para alguna de ustedes, compañeras. ¿Qué hacemos las mujeres cuando tenemos ese poder, en lo público o en lo privado? muchas veces no sabemos manejar el poder. El poder, según se nos dé, lo tomamos. Cuando alguien quiere tener el poder se vuelve como un poco agresivo. O agresiva, ¿no? Si estamos de pronto empleando también el lenguaje incluyente, que las mujeres también tenemos ese sistema patriarcal que ya mencionamos, y pues vamos a mirar qué dicen las mujeres acá sobre ese poder. ¿Qué hacemos nosotras cuando tenemos ese poder, Nelly? Cuando tenemos ese poder, yo personalmente, yo bregaría por ser muy suave con las mujeres, tratarlas mejor. O sea, tú no violentarías. No sería violenta. ¿Y tú sientes que tienes un poco de poder estando dentro del colectivo? Creo que sí. Marina, ¿qué piensas sobre ese poder que tienen las mujeres estando en procesos de liderazgo y de un colectivo o de otro proceso? pues a mi parecer yo digo que cuando una persona tiene un poder se engrandece mucho. Bueno, esto va desde el conocimiento cotidiano, desde lo que ellas ven, y vamos entonces a escuchar a Claudia, también lo que ella ha vivenciado, observado en su trabajo comunitario en diferentes partes de la ciudad de Medellín, en donde ella ha trabajado especialmente con las mujeres. Bueno, para comenzar yo quisiera, digamos, clarificar la idea del sistema patriarcal como un modelo cultural. Es un modelo cultural que se establece, que se imparte en las familias, ¿cierto? A través de los procesos de crianza. A través de los procesos de crianza, los seres humanos aprendemos a ser, a pensar y a habitar el mundo. En esa manera de habitar es donde aparece el tema de los estereotipos. Los estereotipos, es decir, cómo las mujeres deben ser criadas y cómo los hombres deben ser criados. Y desde allí aprendemos entonces cómo nos relacionamos, no solamente con las mujeres, sino también con los hombres. Digamos que de ahí surge como todo el dilema. En ese sentido, las mujeres somos fomentadoras o potenciadoras de los estereotipos vistos precisamente como las formas de ser, hacer, pensar y habitar el mundo. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos entonces del manejo del poder, tenemos que pensar en varias cosas. Uno tiene que ver con la subjetividad de las mujeres, es decir, cómo nos concebimos como mujeres y de allí, digamos, cómo nos concebimos en relación a las otras. Si las vemos como competencia o si las vemos como pares, digamos que de ahí surge como toda la idea. Hemos aprendido que tenemos que competir con las mujeres para poder ganarnos, digamos, el aprecio de los hombres. Todo tiene que ver con el sistema patriarcal. Listo. Yo sí quisiera preguntarles a ustedes, me tomo la palabra
Anedés, ¿cómo piensan ustedes o cómo se visibiliza, digamos, en estas dinámicas locales, la rivalidad por el poder y por el reconocimiento entre ustedes las mujeres? Yo los centraría en el dinero, porque para muchas el dinero representa todo. Para otras lo comunitario es prioridad número 1. Pues yo creo que también a veces nos impulsa el querer llegar a alcanzar lo que la otra quiere. Y eso también impulsa el desconocer muchas cosas de la otra. Pues el conocimiento también hace que yo mire a la otra con celo. Nelly Álvarez, ¿qué opinas? ¿Alguien más quiere como contestar la pregunta? Sí, yo pensaría que las personas cuando van buscando el poder se olvidan de los demás, incluso hasta de la misma familia. O sea que es para hacerse ver también. O sea, o sea, el otro quiere visibilizarse. Sí. O la otra persona, porque estamos hablando de las mujeres, quiere visibilizarse y se muestra a veces también brusca, violenta. Pues yo pienso que el poder para mí, pues me gustaría compartirlo con mucha gente. ¿Cómo sería precisamente la manera de darle un buen manejo al poder? Sin entrar, digamos, en rivalidades, en desconocimiento, en agresividad a la otra, porque recordemos que el tema de la invisibilización es también una manera de violentar a la otra, ¿cierto? Entonces, la pregunta estaría centrada ahí. Nosotras como lideresas, ¿cómo pensaríamos o cómo le damos un manejo al poder que sea un poder asertivo, adecuado, que permita el reconocimiento de la otra, la visibilización de la otra también y digamos establecerle un lugar a la otra? De lo que hablaba Neda ahorita, desde la competencia, la habilidad, reforzarle, porque eso finalmente va en vía de la construcción de los autos, de la estima, el autoconcepto, la autovaloración, y eso le da un lugar a las mujeres. Yo pienso que cuando se encuentran varias mujeres que sean líderes todas, la una quiere ser más que la otra y por eso empiezan como por decir hablar la una de la otra y así queriendo tener el poder, la una, el poder que tiene la otra. Y más que todo, si hay diálogo, si hay formación, yo pienso que con la formación también podemos, formándonos nosotras mismas, también podemos hacer entender la otra hasta dónde quiere llegar y hasta dónde yo quiero llegar con ella. ¿Cómo darle un buen manejo al poder? De ahí entonces yo, desde mi parte subjetiva, digo, es visibilizar a la otra, potenciar lo que sabe la otra. Mi compañera, ¿qué quieres? ¿Qué sabe hacer? Fomentarle, sacarle esos talentos que tiene. Y desde ahí entonces cada mujer se va sintiendo importante si es en procesos, porque también el poder lo podemos mirar en la parte privada, que es en la casa, donde también sentimos el poder de la mamá o de las hermanas o los hermanos. Entonces mira que los poderes también se pueden ver en diferentes escenarios. Y es de ahí donde cada quien, hasta los hermanos, dicen, yo reclamo una posición allá. Creo que es visibilizando y dando oportunidades a otras. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Cómo darle un buen manejo al poder? Aunque ya lo dijo Nelly ahorita, ¿no lo recuerdas? ¿Cómo harías tú para ese poder que tengan, no encuentres como esa resistencia? Pues yo diría que yo teniendo todo ese poder, yo lo compartiría apoyando a mucha gente. Apoyaría a mucha gente que necesitaría de mí. Eso sería lo que yo haría. Es lo que esperamos del poder. Yo pienso que el poder no debería existir, porque el que tiene el poder quiere siempre por debajear al que está debajo. Y todos somos personas que todos podemos tener el poder. Bueno, aquí Claudia entonces nos va a aclarar muchas cositas y yo también le tengo una pregunta a Claudia para aprovecharla en este programa que es tan corto, que son solo 15 minutos y bueno, aquí la tenemos para que nos dé algunas sugerencias desde su conocimiento. Recordar en eso que planteas de que el poder ojalá no existiera, recordemos que la dinámica social, precisamente porque somos humanos y estamos integrados a una sociedad, lo que tiene que ver con el conflicto y el poder implicado desde el tema de las jerarquías siempre va a estar ahí. Los seres humanos necesitamos jerarquías, necesitamos quien nos guíe y quien nos oriente. Y el poder de manera asertiva, digamos que el poder bien manejado implica precisamente eso.
Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de reconocer a la otra, visibilizar a la otra, potenciar las habilidades de la otra, implica precisamente un asunto de jerarquía favorable para el ejercicio del poder, por lo menos en lo local, ¿cierto? Es decir, yo como líder que tengo poder, entonces lo que hago es favorecer acciones positivas para las mujeres, reconocerlas, ¿cierto? Y en ese sentido estoy haciendo un buen uso del poder. El poder no es malo, lo que pasa es que nos han metido en la cabeza desde el sistema patriarcal, nos han metido que es malo porque el sistema finalmente lo que ha potenciado es que nos ha enseñado a manejarlo como lo manejan los hombres, que es a través del conflicto, la diferencia, la rivalidad, la pelea, el malestar y demás. Y las mujeres debemos aprender que no es la única forma del ejercicio del poder, ¿cierto? El poder no es malo ni bueno, no hay que verlo así. El poder tiene unas formas de manejar, favorables y desfavorables, y eso tiene que ver mucho con la subjetividad. La subjetividad implica lo que yo soy como ser humano, cómo me he trabajado yo como ser humano, ¿cierto? No sé si hacer aquí la diferenciación de que ser humano es una especie, la humanidad es una especie, digámoslo así, pero hay una categoría que tiene que ver con la humanización de lo humano, que implica otra escala de valores. Digamos que eso implica el ejercicio adecuado del poder. Entonces es más como hablar de la humanización del poder. Yo quiero entonces aprovechar estos cortos minutos que nos faltan, y es que ustedes, compañeras y nosotras juntas, yo creo que nos estamos haciendo una serie de preguntas ya, y que nos atrevamos a hacerlas en este momento, y yo me voy a atrever a hacer una que para Claudia, y es ¿cómo hacer entonces o cómo enfrentar esas resistencias que nos encontramos en el camino, las lideresas que hemos tenido un trayecto y un reconocimiento y que nos encontramos con esos sistemas patriarcales, con esos machismos, con muchas cosas que siente uno que son fuertes frente al trabajo que estamos haciendo como lideresas en territorios, y cómo hacer frente sin fomentar la violencia, desde la paz, porque eso es lo que hacemos las mujeres. Estamos tratando de hacer otro tipo de relacionamientos, otras formas de poder, y entonces ¿cómo hacemos nosotros para hacer ese tipo de encontrarnos esas resistencias y no corresponder a esa violencia? Lo primero es entender que es otra, o sea, que no es que sea mala, no, es otra, y esa otra es diferente a mí. Si nosotros logramos partir de esa diferencia y de esa conciencia, podremos entender un montón de cosas, ¿cierto? Que la otra es otra muy diferente a mí, y por lo tanto tiene unas formas de ver el mundo diferentes a las que tengo yo, ¿cierto? Ahí Anne habla de una cosa muy importante que tiene que ver con el liderazgo, pero el liderazgo afectivo. Es como movilizo al otro a través de emociones positivas, que lo veíamos ahorita, el reconocimiento, la visibilización, la potenciación de las habilidades y facultades que tiene la otra, ¿cierto? Los líderes afectivos, yo pensaría, en este momento pensaría en 2 o 3 elementos que favorecen eso que vos estás planteando. Uno tiene que ver con el trabajo de lo subjetivo. Siempre pensaré que hay que entrar en uno mismo, mirarse y darse cuenta de quién es uno. Cuando yo sé quién soy yo, tengo la plena certeza de saber qué es lo que puedo entregarle al otro, qué es lo que le estoy dando al otro, sin equivocaciones, sin riesgo de equivocaciones además. El otro puede venir a decirme, ves que vos sos tal, tal, tal. Cuando yo ya he hecho conciencia de mi ser, puedo decir sí o no, ¿cierto? Porque también hay acciones emotivas que dependen mucho de las situaciones, por lo menos en salud psicológica, en salud mental, por las que estén pasando las mujeres, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo el tema del posparto. Una mujer que esté en proceso de gestación o en posparto es muy emotiva, es muy sensible, y si uno le dice cualquier cosa, se alborota, ¿cierto? Entonces entender que la otra también está pasando por un proceso emocional, quizás hormonal, que le permite estar de esa manera, ¿cierto? Entonces, uno, el tema de la subjetividad. Lo otro, para terminar, 2 habilidades que para mí pues, son habilidades y que hay que empezar a trabajarlas y reforzarlas, sobre todo cuando queremos ser líderes positivos, y es el tema de la escucha efectiva para el otro. Escucha efectiva implica guardar silencio,
no reprochar, solo escuchar, ¿cierto? Y no engancharse emocionalmente con el otro, ¿cierto? No entrar a generar rencillas con el otro. Y lo otro tiene que ver con la comunicación asertiva, hablar siempre en positivo frente al otro, no demeritar al otro, no anular al otro, no invisibilizar al otro, sino hablar siempre desde un lugar propositivo y positivo. Y eso con toda seguridad fomentará que las relaciones sean mucho más sanas, menos violentas, menos manipuladoras, menos agresoras y más asertivas. Bueno, creo que si se nos acabó el tiempo de este programa, si tienen alguna pregunta pequeña para que no se queden con ella y podamos entonces finalizar hoy, creo que con todo lo que tenemos que aprender en el programa sobre relacionamiento, tendremos que hacer un segundo programa sobre eso. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Yo quiero hacerle una pregunta a la profesional. O más bien no hacerle una pregunta, sino decirle algo que me tiene a mí desde muy pequeña. Por ejemplo, yo desde que era muy pequeña siempre he tenido a alguien que tiene el poder sobre mí. Y yo quisiera que no hubiera más personas que tengan poder sobre mí, sino tenerlo yo. Porque desde que estaba muy pequeña, mi papá tenía el poder sobre mí. Luego crecí, el esposo el poder sobre mí. Y yo siempre decía que yo nací para mandar, no para que me mandaran, que yo quería tener el poder siempre. Entonces esa era mi pregunta o mi opinión, no sé, ¿qué me dirá la profesional? Vuelvo a lo mismo, el tema del poder no es ni bueno ni malo, eso depende de cómo lo recibas, ¿cierto? Si recibes ese ejercicio del poder de una manera negativa, es decir, si eso realmente te afecta al ser, hay que replantearlo. La jerarquía siempre va a estar, yo lo decía ahorita, eso está implícito en la dinámica social. Siempre van a haber jerarquías, o sea, siempre va a haber alguien que ejerza poder sobre uno. Eso es casi que inevitable, como el tema del conflicto, ¿cierto? Pero hay un asunto que te trabajas de la categoría de género y es el tema de la autodeterminación y la autonomía. Es como empezamos a apropiarnos de nuestro propio ser y tomar decisiones dependiendo de lo que nuestra alma, ahí lo pongo, nos va dictando. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que nos convoca? Y con toda seguridad ahí encontraremos la respuesta. A mí siempre me gustaría vivir en paz. Creo que ahí te provocó también para mirarte más y creo que estas conversaciones nos ayudan a nosotras a mirar por dónde es el camino y a seguir buscando conversaciones tan amenas, tan ricas de conocimiento como hemos venido teniendo en el camino de estos programas también. Entonces, muchas gracias a todas las compañeras. Entonces, nos despedimos, se despide de ustedes esta servidora, Anet Estrada Martínez. Gracias por escuchar Contexto de Mujeres y Otras Voces, también las compañeras. Y se despide de ustedes, Cristina Bolívar. Yo quiero darle mis más sinceros agradecimientos a la profesional que estuvo acompañando nuestro programa. Se despide Luz Marina Carmona. Yo hoy he pasado una tarde muy rica aquí, vea, me cogió la noche, pero he estado muy bien con todas ustedes, estoy muy agradecida por todos los comentarios y se despide de usted, Nelly Álvarez. Bueno, con esto cerramos. Gloria a todo. Que se despida también nuestra invitada Claudia. ¿Qué nos quiere decir también a los oyentes, a las personas que nos escuchan? Bueno, concluyo con una frase mía y es: el deseo siempre será la bitácora que nos va a llevar a la felicidad subjetiva.